¿Cuántos están con la iglesia de Dios, Monte de Bendición? Aleluya. Vamos a proclamar la palabra del Señor esta mañana. Monte de Bendición. Iglesia de Dios, Monte de Bendición. Dios les bendiga, Iglesia de Dios, Monte de Bendición. Quiero compartir con ustedes Lucas 2:9 y dice así: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Iglesia de Dios, Monte de Bendición, en esta mañana yo proclamo que la gloria de Dios nos rodea, nos cubre, nos hace resplandecer, nos transforma en hijos e hijas que aman, temen y respetan el nombre de Dios, y nos da el poder para testificar y predicar su palabra. Segunda a los Corintios 4:17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Proclamo esta mañana que para los hijos de Dios las aflicciones y los dolores tan solo durarán un momento, serán breves, pero la gloria de Dios para nuestras vidas será una experiencia sin fin, una experiencia sin igual, será una experiencia eterna en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi cita en Efesios 1, 6 y 7 y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiero que declaremos juntos, hermanos. Repitamos después de mí. Declaro, de nuevo, más fuerte, declaro que las partes de mi cuerpo son instrumentos de justicia, presentados a Dios para servirlo y glorificarlo. Presentados a Dios para servirlo y glorificarlo. Repitamos esta parte, hermano. El diablo no tiene lugar en mí. Con convicción, hermano. El diablo no tiene lugar en mí, ni poder sobre mí, ni reclamos pendientes, porque todo ha sido resuelto por la sangre de Jesús. Amén. Un grito de júbilo. Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 1 versículo 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En esta mañana yo declaro que con el Espíritu de Dios, usted y yo arrancamos toda raíz de amargura, usted y yo arrancamos toda pereza espiritual y edificamos la casa del Señor. Aleluya. Quiero compartirles en Apocalipsis 5:13. Hermano, usted ha sido creado para adorar y glorificar el nombre de Dios. Escucha esta palabra. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sí, Señor, fuimos creados para adorar y glorificar tu nombre. Gloria a Dios. Le decía Jesús a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Te dice Jesús en este momento: si crees, María, si crees, Carmen, si crees, Marinia, verás la gloria de Dios.
Dice Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo declaro que toda persona, todo hermano que está aquí esta mañana, que ha venido con problemas, la gloria de Dios está sobre ti y hoy ha nacido sobre ti. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios les bendiga. ¿Cuántos sentimos victoriosos en esta mañana? Amén. Estamos victoriosos. Gloria a Dios, aleluya. Somos un pueblo de Dios, hermanos. No somos cualquier cosa, somos el pueblo de Dios, el que hoy está en este lugar. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Usted y yo somos de gran valor. Dice en Primera de Pedro 2:24, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuiste sanados. Somos sanados, hermanos. Somos sanados. Aleluya. Dios le bendiga. Hermano, la diferencia de decir y proclamar es muy grande. Cuando decimos algo, sale de nuestra boca. Cuando proclamamos, es el Espíritu Santo diciendo que voy a hacer grandes cosas a través de mi vida, diciendo que voy a hacer grandes cosas en la iglesia. Y ahora va usted a repetir conmigo: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dígalo. Pero también mi casa, también mi familia, también mis hijos, también mis vecinos, también mis amigos, porque tú has sanado y tú vas a resucitar lo que esté muerto en mi vida. Vas a resucitar mi país, vas a resucitar mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. ¿Quiero escuchar gloria a Dios? Aleluya. ¿Sabe qué, hermano? Tome esa palabra en su corazón. Hola mis amigos, en esta hora les invito a disfrutar de la palabra de Dios. Aleluya, Dios les bendiga en esta tarde, mañana, perdón. Tanto cachivache que uno trae ahora, que gracias a Dios por eso, ¿no? Antes, cuando se predicaba, no tenía agua, pero ahora Dios nos bendice con los hermanos que están pendientes a los que estamos al frente. Es una bendición nuevamente para mí. Definitivamente el Señor está aquí en esta tarde. El Señor está aquí en esta tarde, amén. Desde el mismo momento en que la pastora empezó a predicar, a orar, y no fue una oración exaltada, sencillamente fue una oración pausada, pero llena del poder de Dios. Desde ese mismo momento yo empecé a sentir el fluir de Dios en este sitio. Amén. Y no lo vamos a desaprovechar, vamos a entrar en esto que es, ya recibimos, ya le dimos a Dios a través de la alabanza. Ahora vamos a recibir a través del mensaje de su palabra. Y quiero hacer una encuesta o una pregunta, a ver qué tal estamos en historia. ¿Qué celebramos el 15 de septiembre? ¿Independencia de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Honduras. Gracias, hermana. Celebramos la independencia de Centroamérica. Y empiezo con esto porque muchas veces nosotros hablamos de cosas que tienen una cierta verdad, pero no es la verdad completa. La independencia de Honduras fue en otras fechas. Fue después de 1821, cuando todos los países centroamericanos nos desintegramos y cada quien agarró por su lado, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso. Y lo que quiero hablar es sobre lo que es independencia, lo que es poder y lo que es autoridad. Cosas que muchos de nosotros lo entendemos vagamente, pero no nos ponemos a analizar cada una de estas palabras.
Para empezar, independencia no existe. Nadie es independiente. Yo no soy independiente. Yo dependo de todo. Dependo de un trabajo, dependo de un sistema económico, dependo de un mercado, dependo de todo, dependo de una pulpería, de un mercado, de un supermercado, dependo del campesino que cultiva, dependo del que fabrica esta ropa, dependo del que hace la gasolina, dependo del mecánico que me repara el carro, dependo del transporte, dependo y vivo una vida dependiente totalmente. Así es que en realidad lo que nosotros conocemos como independencia es sencillamente una separación nada más, pero que todos vivimos dependientes. Países pobres dependen de los países ricos y los países ricos dependen de los países pobres. Y cuando nosotros entendemos eso, es fácil entender al Señor. Es fácil entender cuando estábamos cantando el himno ese, cansado del camino, sediento de ti. Es una dependencia de Dios, mi hermano. No importa la cantidad de años que usted lleve en la iglesia, llega un momento que el cansancio físico, el cansancio emocional, incluso el cansancio espiritual lo fatiga y usted tiene que recurrir a la única fuente que es Jesucristo. Nosotros somos dependientes de Jesús. Monte de bendición. Sin obediencia no existe autoridad. Y ahí donde está vamos a bajar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, oh Dios, por este momento, por la libertad que nos diste, oh Dios, por la bendición que nos diste de nacer en un lugar con libertad. Una libertad, aunque muchas veces limitada, pero por lo menos nos da la libertad de movilidad, la libertad de buscarte, la libertad de poder escudriñar tu palabra santa, la libertad de poderte adorar, oh Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a peligro, sin miedo a restricciones. Señor, te damos gracias, oh Dios, gracias, oh Señor, y por sobre todo la libertad que tú nos has dado a nosotros como hijos cuando hemos entrado a tu seno, mi Señor. Gracias, oh Dios, gracias por la autoridad que tú, oh Dios, ejerce sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te pido, mi Dios, que tomes nuestras mentes en este momento, oh Dios, y las lleves cautiva a la obediencia tuya, mi Señor, y que esta palabra, Padre Santo, que se va a exponer, pueda ser implantada en cada vida, en cada mente, en cada corazón, oh Dios, y que pueda germinar como una planta y traer frutos de alabanzas a ti, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sin obediencia no existe autoridad. En el diccionario habla de la autoridad, dice que es una potestad, facultad, poder que tiene una persona sobre otra que está subordinada, persona revestida de algún poder o manto. Cuando nosotros nos independizamos de España, si usted ha leído un poquito de la historia, se va a dar cuenta de que el mismo redactor de la Carta de Independencia, el sabio José Cecilio del Valle, estaba en contra de la independencia. Irónico. ¿Por qué? No en balde se le llamaba sabio. El hombre sabía el problema en el que nos íbamos a meter nosotros. ¿Por qué? Porque España, cuando vino a América, vino a conquistar, vino a imponer el poder que ellos ejercían a nivel mundial. Y trajeron muerte, y trajeron dominio, y trajeron no autoridad, sino que trajeron el poder, demostraron su poder contra los pueblos de América. Y eso pasó 300 años. Pasamos nosotros sometidos bajo poder. Y cuando los pueblos decidieron independizarse, en otras palabras, dejar de depender de España, ¿cuál fue el problema? Los españoles más bien dijeron, nos invadió Francia, aquellos en América están revueltos, mejor los dejamos, les dejamos la papa caliente. El problema, ¿por qué? Porque aquí no teníamos escuela de autoridad, teníamos escuela de poder.
pero no una escuela de autoridad. Y si usted lee la historia después de 1821, después de 1811, en esa área de ahí, cuando todos los pueblos empezaron a independizar de España, lo que va a haber son guerras, muertes y destrucciones, y aún a nuestros tiempos seguimos viviendo en ese desorden. ¿Por qué? Porque a falta de autoridad es donde el poder entra y domina a las personas. Nos libramos del rey, nos libramos de España, de la potencia que nos tenía, y con mucho orgullo creíamos que ya íbamos a salir de un problema y entrar a una bonanza, y en realidad salimos de un problema y entramos a otro grande. ¿Por qué? Porque en cada una de las provincias se empezaron a establecer hombres que vieron la oportunidad de someter a los pueblos con su autoridad y con su poder. Y eso era normal, de que de Guatemala vinieran y quitaran un presidente de Honduras y pusieran un presidente guatemalteco, y después el hondureño fuera a El Salvador y quitara un presidente y pusiera al presidente que le gustara, y El Salvador iba a Nicaragua y pusieran un presidente, y todo el mundo estaba cambiando de presidente a cada rato porque se imponía el poder del momento en que se estaba viviendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoridad y poder? El poder es un cáncer de la autoridad. Y estoy hablando de poder humano, después vamos a hablar del poder divino. El poder consiste en sojuzgar la libertad humana, y la autoridad consiste en ordenarla. Cuando haya una persona que ordena, cuando hay un padre de familia que ordena su casa, allí es donde existe autoridad. Cuando yo tenía 9 años, mi padre alcohólico, él bien borracho, nos decía: ustedes nunca van a tomar. Nos estaba dando una orden. Y yo decía en mi mente, como un niño de 9 años, ¿y este qué? Bien borracho me viene a decir que no tome, ¿y él por qué no? No tenía una autoridad para decirme ni para exigirme algo que él no vivía. Él trató de imponer su poder, pero en realidad no tenía ninguna autoridad, porque él no quería ordenar su casa. Él quería ordenar a los demás, pero no se ordenaba a sí mismo. La autoridad aspira a ser libremente reconocida. El poder impone sometimiento. Y nosotros los hemos visto a través de los años, principalmente cuando vienen campañas políticas. Dice, reunieron tanta gente, hicieron una demostración de poder. Y esas son las autoridades que nosotros hemos tenido, y no estoy hablando solo de Honduras, de toda Latinoamérica, especialmente de Centroamérica. Cuando estaban estos movimientos de independencia que, mire, a nosotros no nos costó nada la independencia. Estados Unidos tuvo una guerra para independizarse en 1776 y murieron mucha gente por su independencia. Centroamérica no nos costó nada. El primer conato de independencia que hubo fue en un pueblo que se llama El Viejo, en Chinandega, Nicaragua. Lo lideró un sacerdote, Tomás Ruiz. ¿Y saben cuál fue la excusa? Porque los españoles impusieron un impuesto alto a la cususa. Ya saben lo que es la cususa, la chicha. Entonces los inditos estaban acostumbrados a beberse su cususa, y el sacerdote, que era un hombre que inspirado con el padre Morelos en México, creía en eso de la independencia. Y entonces él dijo, aquí está, le quitamos a los españoles el tributo que les damos, el impuesto alto que nos está poniendo a la cususa, y lo usamos para beneficio de nosotros. Pero no pasó más que un escándalo. Después se dieron otras sublevaciones en León, en Granada, en San Salvador, y lo que se llamó la conspiración de Belén en Guatemala. Pero no pasó hasta ahí. Uno que otro encarcelado, pero no nos costó muerte. Y el día de la independencia dice la historia de que estaban todos reunidos ahí en el ayuntamiento en Antigua, en la ciudad de Guatemala, y estaban indecisos si se independizaban o no.
no nos independicemos, sí, independicemos, no nos independicemos. Y se levantó una mujer de apellido Bedoya y empezó a reunir a unos inditos guatemaltecos y hizo el escándalo y dijeron, no, mira José Cecilio, escribe el acta, por favor, rapidito, ven, no nos vayan a linchar. Y aquel aún en contra de sus principios. Hay unos historiadores que dicen que él que todavía estaba como sometido a la corona, que añoraba seguir viviendo, y no era la verdad. El hombre estaba consciente de que Centroamérica no estaba listo para ser una región independiente. Y la razón se la da la historia después. Vinieron las guerras civiles, vinieron tantas divisiones y tantas muertes que no se habían dado antes de la independencia. Y solo se dio en 1856, cuando William Walker, un filibustero de Estados Unidos, vino y trató de imponerse en Centroamérica, y se unieron de nuevamente todos los gobiernos de Centroamérica para expulsarlo, y fue fusilado en Trujillo. Ahí está su tumba. Pero de ahí para allá, todos nos hemos despedazado y nos hemos tirado cada quien a su lugar, y nos hemos declarado independientes. Pero aún así seguimos dependiendo unos de otros, y seguimos dependiendo de otros también así. Pero eso a mí no me beneficia en nada. Cuando nosotros venimos a Jesús es cuando encontramos la verdadera independencia. Nos independizamos del pecado, nos independizamos de las sustancias en que dependíamos antes, nos independizábamos del estilo de vida que teníamos antes, y ahora venimos a ser dependientes de un ser supremo, un ser que puede resolver todos los problemas que nosotros nos tenemos a diario. Y es ahí donde nosotros venimos a ser verdaderamente independientes, cuando dependemos totalmente del hacedor de todas las cosas, las visibles y aún las invisibles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos nacido bajo poderes. Los presidentes toman posesión y ellos hacen lo que a ellos les place. Y para remate, si el Congreso es de la misma tendencia, hace lo que le place. Y si la justicia es de la misma tendencia, hace lo que le place y demuestran su poder. Y por eso hay veces usted ve que hay problemas entre poderes y poderes, porque cada uno de ellos quiere imponer lo propio. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en base a eso. Y el problema es que cuando venimos a la iglesia también traemos ese problema encima. Venimos aquí, empezamos a ver a la pastora y empezamos a... yo lo haría mejor que ella. Yo haría de esta manera. Es más, yo tengo más estudio que ella. Yo puedo ser más elocuente que ella. Yo puedo. Y empezamos, o el hermano aquel, o este, o el otro. Empezamos a ver cuestiones y creemos que es por poder de cada uno. Y aquí no es así. Los gobiernos son puestos por los pueblos, respaldados por Dios. En la iglesia los gobiernos son puestos por Dios, respaldados por Dios. Y cuando nosotros entendemos lo que es poder, es someter a algo a la fuerza. Lo haces por mis pistolas, porque yo quiero. Pero cuando venimos a entender lo que es autoridad, la autoridad lo que hace es ordenar. No en vano está el hermano Oscar y algunos otros parejas de la iglesia como líderes del grupo familiar. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado tener autoridad, no solo porque se les ha delegado a través de los líderes, a través de la pastora, sino porque ellos han demostrado la autoridad, esa capacidad que se han ganado. Hay otra de las definiciones que dice: la autoridad también es el prestigio ganado por una persona o organización gracias a su calidad o a la competencia de cierta manera.
Usted quiere ser líder dentro de la iglesia, sea una autoridad. Y cuando digo una autoridad no es que tenga un vocerrón o que mande o que solo arrugue la cara todo el tiempo y que no le sonría nada, eso no. Una autoridad es cuando usted le puede demostrar a una persona con hechos a través de su vida. Mire, el evangelio es bien fácil, mi hermano. El evangelio usted no necesita tanta teología. Si la sabe, si ha estudiado, está bien, es bueno, no hay problema con eso. Pero el evangelio es tan fácil. Cuando usted le va a orar a una persona por sanidad, usted le explica a esa persona y le dice, mire hermano, yo estuve enfermo y el Señor me sanó. Eso se llama autoridad. Y usted va a orar con esa persona y esa persona va a tener la confianza de que la oración que se va a hacer en ese momento va a tener efectos. Pero si usted le dice, mire, es que allá había una vecina que tenía una prima, que tenía un compañero que era cuñada de un amigo, de un compadre de esto, y a ella la sanó el Señor. La persona va a rascarse la cabeza y va a decir, pues voy a seguir en lo mismo. Pero cuando usted viene y con toda la confianza le dice, Dios me levantó de la cama y el mismo Dios que me levantó de la cama lo va a levantar a usted, crea lo que va a hacer efecto. O cuando usted va a hablar de salvación. ¿Cuál es el problema cuando nos acercamos a una persona de salvación? Le empezamos a hablar religiosamente. No, es que se tiene que hacer como nosotros, porque usted es de la tradición y la tradición no es de Dios, y le empieza a atacar la religión y lo que hace es más bien empeorar la condición de la otra persona. Pero cuando usted le dice, yo estaba allá en el pecado, revolcado, yo tenía los mismos problemas suyos, pero ahora ya he experimentado otra vida distinta. Jesús me ha transformado, y ese mismo Jesús que me transformó a mí, quiero que lo transforme a usted, y estoy seguro de que lo va a hacer. Es fácil. Ahora, si usted le anda contando cuentos de la comadre, no va a hacer efecto. Nadie va a llegar a los pies de Cristo, pero cuando usted, con toda la convicción del mundo, con la autoridad que usted tiene, le va y le dice a la persona, yo he sido nacido de nuevo, yo encontré a Cristo, yo tuve un encuentro personal con Cristo. Yo le aseguro a mi hermano que si ahorita en este momento yo preguntara ¿cuántos van al cielo?, una minoría levantaría la mano rápidamente con seguridad. Otro grupo levantaría por el que no dirán. Y el otro grupo lo haría ya por costumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de que para poder tener eso necesitamos tener autoridad, necesitamos tener un orden en nuestras vidas, algo que nos hayamos ganado. Y no estoy hablando de salvación, la salvación fue provista por el Señor. Todas las cosas han sido provistas por el Señor ya, y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es someternos a Él. En un momento los discípulos se preguntaban, ¿y qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? Solo preséntense, hombre, y el Espíritu Santo les va a dar palabra. Así de fácil. Ya Dios nos ha encomendado la misión y lo único que nosotros tenemos es que abrir la boca y el Señor va a hacer el resto, respaldado en base a nuestra vida. Quiero que busquen en Lucas 7 y vamos a ver sobre el centurión. Cuando Jesús sana al siervo del centurión. Lucas 7, vamos a leer del verso 1 en adelante, al verso 10. Yo voy a leer la versión Reina Valera de 1995, así que si usted tiene otra versión va a sonar un poquito distinto, pero al final va a ser lo mismo. Dice la palabra, después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos
de los judíos, rogándole que viniera y sanarse a su siervo. Quiero que nos paremos ahí y veamos algo. Cuando usted tiene que ver algunos personajes de la Biblia, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no diezmo porque eso es del Antiguo Testamento, eso fue puesto bajo la ley. Pero si usted se va al tiempo de Abraham, dice la Biblia que Abraham le trajo los diezmos a Melquisedec, el 10% de lo que había hecho. ¿Existía la ley? No, no la existía. Dios la puso en el pueblo de Israel, pero no en el patriarca Abraham. El hombre actuó de una manera conforme a lo que Dios quería. Y este hombre, este centurión, sin saberlo, sin haber estado en una iglesia, dice que le donó una sinagoga, y lo vamos a leer despuesito, hizo algo que nosotros los cristianos estamos llamados. Santiago 5:24 dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Este hombre, aún en su ignorancia, él era un soldado, él era un hombre de autoridad. Cuando vio a su siervo, que lo estimaba, que lo apreciaba, que no quería que se le muriese, oyó de Jesús y dijo, aquí está, yo voy a mandar a traer a Jesús. No se presentó, sino que dice que mandó a los ancianos de Israel, a los ancianos judíos. Actuó como todo un cristiano, sin saberlo. Y dice, y ellos se acercaron a Jesús, verso 4, y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El hombre no era un hombre de poder, era un hombre de autoridad, un hombre que trataba de ordenar las cosas, imponía lo que el imperio romano le había dicho que impusiera, el orden, que levantara tributos, que hiciera esto, que hiciera lo otro, pero aún así era un hombre que se proyectaba a la comunidad, se proyectaba en ese momento a la religión. Les había construido una sinagoga al pueblo en este momento, en el pueblo de Capernaum. Y por eso es que vienen los ancianos e interceden por él y le dicen, Jesús, hacelo. Él es hombre bueno, hasta una sinagoga nos hizo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra a mi siervo y mi siervo será sano. Pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y ese es el otro problema dentro de las autoridades normales, tradicionales que tenemos y dentro de la iglesia. Allá afuera todo el mundo quiere imponer su autoridad, quiere imponer su poder. Yo tengo más gente, yo tengo más fuerza, yo tengo más recursos, yo tengo la capacidad, yo le voy a hacer, yo le vuelo, yo le hago, yo le tuerno, yo, y nadie se quiere someter a una autoridad superior. Y cuando venimos a Cristo venimos a lo mismo. Y ese hermano, ¿qué se cree? Si solo tiene 2 años y ya porque le pusieron un puestecito, ahora quiere venir a intimidarme a mí, que yo ya tengo 20. Si no sabe ni dónde está el Génesis. Y ahora quiere venir. Desde ese momentito nosotros nos rebelamos y caemos fuera de lo que es la autoridad. Él le dijo, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. La humildad. El hombre sabía lo que era Jesús y sabía la condición que él estaba. Él no era un creyente, sí creyó en que Jesús tenía la autoridad para sanar al siervo, al criado que él tenía.
¿Y cuántas veces nosotros como cristianos hemos vivido vidas desordenadas, hemos hecho desastres con nuestra vida, desastres con nuestra familia, desastres en el trabajo, desastres en la escuela, mal testimonio por aquí, mal testimonio por allá, y venimos a la iglesia y venimos a cantar, yo arrebato, yo arrebato, yo arrebato? No es de arrebatar, mi hermano. Aquí es de acercarse a Dios con una condición humilde donde decirle, Señor, yo no tengo ninguna capacidad para acercarme a ti, pero no tengo otra alternativa y sé que solo tú, como le dijo Pedro, solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay dónde. Jesús le dijo a los discípulos cuando le dijeron a él, dura es tu palabra, mi Señor. Jesús le dijo, ahí está la puerta, arranquen. Y le dijeron, no, Señor, no tan así, no tenemos a dónde ir. No hay otro, no existe otro. Pero este hombre le dice, no soy digno, no te molestes, no soy digno, por eso te envié a los ancianos. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Dice que se maravilló y dijo, aún os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la de este hombre. ¿Por qué? Porque él tenía definido lo que era autoridad, él sabía lo que era ordenar las cosas. Él le dijo, yo soy un hombre de autoridad y si yo le digo a este muévete, se mueve. Si yo le digo a este ve, ve. Pero no es que él le iba a decir por capricho, era porque de arriba le decían, manda a este que se mueva. En ningún momento el centurión trató de decirle yo soy un hombre de poder, no, yo soy un hombre que está bajo autoridad. Y si de arriba me dicen que mueva a este para allá, yo le digo a ese que está bajo mi autoridad, muévete. Y al otro ve y va. En ese momentito el Señor entendió, este hombre es un hombre de orden y no un hombre de poder. Es un hombre que tiene bien definido lo que es la autoridad. Él sabe de que yo vine a restaurar lo que estaba dañado, que tenía que venir a poner las cosas en orden y que aún la enfermedad, que es un desorden a causa del pecado, yo tengo capacidad, tengo la autoridad de restaurarla. Y al regreso a casa dice, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. La autoridad, mi hermano, es algo que nosotros no los ganamos. Ganamos el respeto. Jesús respetó a este hombre. La forma en como él lo hizo, Dios lo respetó. Si volvamos allá en el caso de Naamán, cuando va donde el profeta le dice, ve y métete 7 veces al Jordán. Naamán era un general del ejército. Y él dice, ¿cómo me voy a ir a meter a ese charco, a ese río sucio? Allá en mi tierra hay unos más limpios, más bonitos, que me mande para allá. Pero cuando se halló en el momentito en que no tenía otra alternativa, tuvo que hacerlo, y la palabra del profeta se cumplió. Porque la idea era que él entendiera que no importaba las estrellitas que trajera en la solapa, era que él tenía que someterse a la autoridad del profeta. Por eso es que cuando nosotros pensamos en que no, yo lo voy a hacer porque yo tengo la capacidad, mi hermano, usted no la tiene. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Absolutamente nada. Aun cuando usted ora por un enfermo y se sana, no es por la virtud que hay en usted, es por la autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros, es por la autoridad de la muerte en la cruz, es por la misión que Él vino a cumplir y que ahora nosotros sencillamente solo somos mensajeros, solo somos intermediarios de Él, solo somos los que trabajamos para Él, bajo la autoridad de Él. Así es que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, sencillamente las hacemos bajo una autoridad y se van a ejecutar siempre y cuando nosotros ejerzamos esta autoridad. ¿Cómo? Con nuestra vida.
No podemos hablar de orden cuando vivimos en desorden. Libro de Tito, capítulo 2. Y vamos a ver algunas cosas que se escribe en la carta a Tito. Dice el capítulo 2, verso 1, dice, pero tú, voy a leer una versión antigua de la Reina Valera, tú habla lo que conviene a la sana doctrina, la palabra de Dios para todos. Una versión de la Biblia dice, pero tú dile a los creyentes lo que deben de hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce la vida recta. Esa es una traducción que se llama palabra de Dios para todos, y me gustó cuando la estaba leyendo, que habla específicamente. De repente usted no entiende la traducción antigua de la Reina Valera cuando dice, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Esta otra versión dice, pero tú dile a los creyentes, es a nosotros, no es al incrédulo, a los creyentes, lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. ¿Sí se acuerdan de los endemoniados que estaban allá y llegaron unos y le dijeron, en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, que predica Pablo, que predica el otro y que predica? ¿Qué pasó? El demonio les dijo, bueno, a aquel lo conozco, al otro también, pero ¿y ustedes quiénes son? Y fueron avergonzados, salieron desnudos. ¿Por qué? Porque creían que era solo ir a patear al enfermo y al endemoniado y ya se iba a salir. No. Muchas veces creemos que agarrar a una persona y pegarle una sangoloteada es que se le va a salir el demonio. El demonio se ríe. Más bien dice, dale, si ya le estoy haciendo daño, termínalo de desgraciarlo. ¿Cuántas personas que han estado endemoniadas y siguen endemoniadas y tienen que ir a un quiropracta porque uno cree que estarle dando y dando y dando es que se le va a salir el demonio? Jesús, cuando echaba fuera a los demonios, le decía, cállate, vete para afuera y ya, se acabó. Y la gente se sorprendía y decía, ¿y quién es este? ¿Qué autoridad? ¿Quién le dio la autoridad a este? ¿De dónde viene la autoridad de él? Y hasta le decían que era el padre de los jefes de los demonios. Y él le decía, no, un reino dividido no prevalece. Yo no puedo echar, el demonio no va a echar al mismo demonio, el diablo no va a echar al demonio mismo. Cuando Dios te ha delegado la autoridad para la liberación, y tú lo sabes, y el Espíritu de Dios te ha dado testimonio a ti, es fácil, solo dile, y el demonio se tiene que someter a esa autoridad y va a salir. Sin necesidad de sacudirle lo que sacudirle y brincarle al hombre encima para que se le salga, porque no le va a salir. Lo que le puede salir son las tripas de tanto brincarle encima, a destriparlo. Sí, si usted ve el ministerio de Jesús cuando echaba fuera a los demonios, iba y dice que habían algunos que Jesús no necesitaba hacer nada, solo le decían, hijo de David, que viniste a atormentarnos, déjanos en paz. Y Jesús los mandaba a caer y va para afuera, sálganse. Y esa misma autoridad el Señor se la ha depositado a la iglesia. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. Y si usted es creyente, van a seguirlas. El problema es que uno las busca. Allá hay una iglesia que resucitaron un muerto, todo el mundo allá. Y allá hay otra iglesia donde hicieron, allá todo el mundo. Siguiendo las señales. Yo no necesito andar siguiendo señales. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los creyentes. Seguirán a los creyentes. No dice el creyente va a seguir estas señales.
Dice, y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre van a echar fuera demonios, van a imponer manos sobre los enfermos y van a sanar. No me las en orden, conste. Y van a hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hemos recibido como iglesia la autoridad de Dios. Pero para que esa autoridad se ejerza, tiene que en nuestra vida haber disciplina. Tiene que haber autoridad en nuestras vidas. No se crea que usted es el poderoso porque hizo algo y oró por algo y se dio. No. Eso se hace para traer gloria a Jesucristo. No crédito a mí, no crédito a usted. Ah, no, es que la hermana tiene autoridad y tiene poder. No, la hermana no tiene nada. La hermana sencillamente lo que está ejerciendo una autoridad. Dice el verso 2, Tito 2, verso 2, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. La otra versión dice, enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñalos a fortalecerse en la fe y tener amor y paciencia. Eso es lo que se le está escribiendo a Tito, que él enseñe. Primero le dice que a los creyentes que deben de hacer esas cosas de acuerdo a las enseñanzas que producen vida recta. No dice vida perfecta, dice vida recta. ¿Cómo va a creer que usted, si en algún momento se da cuenta que algún líder de familia comete un adulterio, va a tener la capacidad, la autoridad, aunque sea dada por quien sea, a venirle a decir a usted que no sea un adúltero? No, no tiene la autoridad, la perdió desde el mismo momento en que su vida no lleva una disciplina. Enséñale a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñalos a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. Primero habla a los creyentes en general, se enfoca primero en los ancianos. Tenemos que tener respeto hacia esas personas, hacia los ancianos de la iglesia. Algunos pueden ser ancianos ya por edad y porque tienen autoridad de la pastora o de la iglesia, y otros pueden ser jóvenes que ya tienen mucho tiempo en el evangelio y también se les ha dado autoridad de la iglesia. No precisamente tiene que ser una persona mayor de edad o de la tercera edad. Dice, las viejas asimismo se distingan en su porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. La otra versión dice, de igual manera enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestren reverencia y respeto a Dios. Diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Deben enseñar el bien. Si usted no hace esto, usted dirá, pero es que eso lo hizo el escritor que le dijo a Tito, eso no cabe conmigo. Si usted no respeta este libro, que es la regla de autoridad que se nos ha dado para vivir vidas ordenadas, entonces desgraciadamente usted no está en nada. Esta es nuestra norma de comportamiento. Esto lo creemos. La Iglesia de Dios sostiene en una de sus declaraciones de fe que creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Fue dada por el mismísimo Dios. Y si usted no cree en la Biblia, no cree en Dios, porque Él fue el que la dio. Independientemente que fue inspirada por el Espíritu Santo a un hombre y ese hombre tuvo que escribirla. Pero si usted no se rige en base a este libro, usted nunca va a llegar a tener autoridad porque vive una vida en desorden.
Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. La otra versión dice, para que aconsejen a las más jóvenes a amar cada uno a su esposo y a sus hijos. ¿Qué más se puede explicar de eso? Los ancianos sean sobrios, tengan dominio propio, sean respetuosos, de buen juicio, que tengan amor, que tengan fe, que tengan paciencia. A las ancianas, que hablen bien, que no anden hablando chismerío de otro o de nadie, que no levanten calumnias, que no sean esclavas de vino, que deben enseñar el bien. Si usted no hace eso, sencillamente usted no puede llegar a tener autoridad. Si hace lo contrario, usted pierde la autoridad, aunque haya sido delegado como autoridad. Verso 5 dice, hacer templadas, castas, que tengan cuidado de su casa, buenas, sujetas a su marido, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. La otra versión dice, las jóvenes, está hablando de las casadas, las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. Ayer tuvimos una reunioncita en la casa, tuvimos un par de familias, había muchos niños, muchas hermanas y hermanos, y fue una bendición. Y hablábamos de la política, de que lo ideal hubiera sido tener un presidente cristiano. Y yo le decía, no, porque el problema es que el diablo va buscando, entre más alto usted sube, va buscando la manera de cómo enredarlo, enlodarlo y después avergonzar al pueblo cristiano. Yo no sé si usted se ha fijado, en algún momento usted comete un error, porque somos carne. Pablo dice que vivimos en el cuerpo de la humillación y este cuerpo nos humilla. Hablamos y ofendemos. Hablamos y decimos algo incorrecto. Nos irritamos y decimos algo incorrecto. Y de repente hay un inconverso y dice, ¿cuál es la expresión que usan? Y dicen que es cristiano. No le dicen el nombre suyo. No le dicen, y es hijo de aquel señor que se llama Pedro. Es hijo de Marta. No, no dicen así. Dicen, y es cristiano. Ahí usted, ¿quién cree que queda mal? Cristo. Si usted estudia la historia bíblica, se va a dar cuenta que cuando nos empezaron a decir cristiano, era una burla, era un apodo. En otras palabras significaba, ahí va el que se parece a Cristo, ahí va el que habla como Cristo, ahí va el que camina como Cristo, ahí va el que come como Cristo. Así nos decían, era una burla. Claro, ahora nos sentimos muy orgullosos de ese apodo, pero en ese momento reflejaba la naturaleza de Cristo en uno. Ahí va el que se parece a Cristo. Quiere decir que ahora cuando nosotros hacemos algo que por ser débiles cometemos, a quien ponemos en riesgo es el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice, las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y buen corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables, a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. ¿Cómo va a querer ir a usted a ordenar una casa si la suya no está ordenada? Así de fácil, es fácil, es sencillo. Por muy buenas intenciones que usted tenga, usted no puede ir a otro lugar a ordenar. Tiene que tener esa autoridad, tiene que sentirse seguro de lo que está hablando. La otra vez me llamó una de mis hermanas en carne y me dice, tío, porque ella nos dice así, tío, mira, ya salió el nuevo video del que fue al infierno y dice que eso está horrible, eso está bárbaro. Y le digo, está bien, velo, míralo. Y le digo, no, tengo muchas cosas que hacer, ¿para qué voy a ver eso? No, es que trae nueva revelación. Y le digo yo, espérate,
¿Quiere decirle que esto está incompleto? ¿La Biblia está incompleto? No, tío, pero es que te va a abrir los ojos. ¿De qué? Mira, Leo, para empezar dice la Biblia que el infierno se creó para el diablo y sus ángeles. No para mí. Ahora, si usted es un siervo del diablo, si usted le sirve al diablo, desgraciadamente va para ahí. Pero a mí no me tiene con cuidado el infierno. Ahora, si alguien fue y regresó, a mí no me consta. Entonces yo no tengo la autoridad para aseverar que eso es verdad o de negar que eso es mentira. Sencillamente no lo tomo. Gente que ha ido al cielo y que ha venido y que ha contado cosas que no están en la Biblia. No me consta, no tengo la autoridad como para aseverar que es así o que no es así. Si usted me habla de la conversión, yo le puedo hablar todo el día de conversión. ¿Por qué? Porque en algún momento yo me convertí a Cristo. Yo tuve un encuentro con Jesús y eso yo se lo puedo decir con toda autoridad. Yo le puedo hablar de sanidad porque yo he sido sano. Tengo la autoridad para hablarle de esas cosas, pero de cosas que yo no he experimentado, que yo no he visto, que yo no he tocado, no puedo decir nada. Dice, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que hemos sabido, de eso predicamos. De lo demás no podemos, no nos consta. Dentro del Evangelio últimamente nos hemos metido a sensacionalismos, donde la gente empieza a hablar y empieza a traer gente de otras iglesias, no nuevos creyentes, de otras iglesias, para llenar otras iglesias. Y eso no es evangelio. Eso no es evangelio. La Biblia no nos llamó a andar llenando iglesias. La Biblia dice que nos llamó a ser discípulos. A ser discípulos. Pero para ser discípulos nosotros tenemos que tener autoridad. A Jesús lo seguían sus discípulos porque miraban en él autoridad, miraban orden, miraban que era el reflejo de Dios en él. Verso 6, exhorta a sí mismo a los mancebos a que sean comedidos. La otra versión dice, de igual forma enseña a los jóvenes a tener buen juicio. Verso 7, mostrándole en todo, por ejemplo, de buenas obras, la doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. La otra versión dice, sírveles de ejemplo, haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto. Palabra sana y irreprensible, dice, que es que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Mire, cuando el Señor viene y lo prueba a usted, la Biblia dice que Dios prueba a sus hijos, prueba a su pueblo, lo hace con una intención, para sacar lo bueno que hay en usted. ¿Para qué? Para avergonzar al diablo. Ahora, cuando el diablo lo tienta a usted, lo hace con la intención de sacar lo malo que hay en usted. ¿Para qué? Para avergonzar a Dios. Si no, véalo en el libro de Job. Dice que el diablo andaba con los ángeles merodeando la tierra y el Señor le dijo, ¿qué onda, diablo? ¿Qué haces? Y el diablo le dijo, no, aquí viendo a ver a quién pesco, a quién me devoro. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice el diablo, ese te sirve porque le conviene. Tremenda mujer la que le tenés, los hijos sanitos, lo tenés con dinero. Por interés está ahí. Y el Señor le dio potestad para que fuera y le tocara primero sus propiedades, después la familia y por último su cuerpo. Pero vemos la vida de Job, que en ningún momento blasfemó en contra de Dios. El diablo quería, es que el diablo estaba esperando en palco, arriba, esperando a decirle al Señor, mira, ahí está Job, ahí está. Yo sabía que el Jobcito era fácil de caer, pero no.
El hombre se sostuvo, dijo Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Por qué vamos a recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar, yo no voy a hacer. Le llegó a decir al Señor, aunque me mates, no renuncio a lo que he creído. Y el diablo quedó avergonzado. ¿Por qué? Porque el hombre se mantuvo, tenía bien definido lo que él quería, sabía de quién era la autoridad. Dice, mostrándole en todo ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad. Sírveles de ejemplo, haciéndoles siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de la misma manera que merezca respeto. Cuando de usted se hable mal, se habla de la palabra, se habla de Cristo. Quien queda mal no es usted, quien queda mal es la palabra, quien queda mal es Cristo. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, no respondones. La otra versión dice, enseña a los esclavos a obedecer a sus amos en todo momento, a agradarlos y no discutir con ellos. Vémoslo en el puesto de trabajo de nosotros. Muchos de nosotros somos empleados por ser empleados, porque necesitamos pagar casa, necesitamos comida, necesitamos la educación, necesitamos. Pero en realidad vamos a los trabajos sin ganas. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos para glorificar al Señor. ¿Con qué? ¿Para que nos aplaudan a nosotros? No, para que traigamos a Él gloria. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Señor Salvador. La otra versión dice, a no robarles, sino a mostrarles que son dignos de confianza. Los esclavos deben comportarse así en todo lo que hagan, para que todos vean lo bueno que es la enseñanza de nuestro Dios Salvador. Qué bonito es cuando usted está en un puesto de trabajo y de repente hay gente con mayor capacidad, con mayor experiencia, que lo lógico es que usted vaya escalando conforme ellos escalan, usted vaya detrás de ellos, y de repente su jefe le diga, venga, quiero ponerlo en este puesto, porque este puesto es de confianza, aquí necesito a alguien honesto, y yo he visto en usted esa capacidad, yo he visto en usted esa autoridad. Qué bien se siente uno. Qué bien se siente uno, y uno dice, gracias Señor, porque no viene de mí. Tu palabra dice que todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, viene de arriba, viene del Padre de las luces, el que no hay variación, el que no cambia, viene de allá. Cuando usted vea que alguien lo exalte a usted por algo que usted hizo bien, no se crea, no se ensanche, no se engrandezca, sencillamente reconózcale, Señor, tú sabes que por mis propios medios yo no puedo llegar a esta condición. Fuiste tú, mi Señor, estás trabajando en mí, me estás cambiando, lo que empezaste lo estás perfeccionando. Y de paso tengo beneficios. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad para que adornen en toda la doctrina de nuestro Salvador Dios. A no robarles, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, porque ha sido, dice, revelado el generoso amor de Dios que trae salvación para con todos. Hace un tiempo atrás llegaba una persona a mi oficina y me decía, yo quiero ser como ustedes. Si algunos conocen al hermano Mauro Álvarez, él era compañero de Mauro Álvarez. Y él me decía, yo quiero ser como Mauro, que Mauro gana menos que yo,
Pero Mauro anda siempre contento. Mauro siempre habla positivo. Mauro siempre anda sonriendo. Mauro siempre tiene una palabra de aliento. Mauro nunca anda desanimado. Y tiene una familia hermosa. Y se comporta de lo más bien. Y no le hace falta nada. Y le decía, oye, ve a la iglesia. Empieza por ir a la iglesia. No, es que yo no quiero ser religioso. Y le digo, yo no te estoy ofreciendo ser religioso. Empieza a atender la iglesia. Es que ahí van un montón de hipócritas. Y le digo, yo te creo. Sé uno de los que no van ahí por hipocresía. Dios está trabajando con ellos. No te enfoques en ellos. Dios va a hacer el trabajo en ti. Y terminó aceptando al Señor. ¿Por qué? Porque miraba en Mauro el ejemplo, miraba la autoridad del hombre. Cuando el hombre le decía, no te preocupes, Dios va a hacer esto, no te preocupes, Dios está contigo, no te preocupes, si tú le aceptas, Dios va a hacer esto a cambio. Y empezaba a evangelizarlo en el puesto de trabajo, hasta que el hombre cedió. No tuvo otra alternativa más que rendirse al Señor, por causa de la autoridad que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque lo que él predicaba, lo predicaba en base a su vida, lo predicaba en base a lo que él vivía. Dice, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. La otra versión dice, ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios y abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Tenemos una oportunidad grande, mi hermano, de ganar a nuestros esposos, de ganar a nuestras esposas, de ganar a nuestros hijos, de ganar nuestra comunidad, de ganar la familia, de ganar todo lo que nosotros tengamos acceso de ganar. Cuando nosotros pongamos la autoridad de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a poder hacer autoridad hacia los demás. Dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Mientras tanto, esperando ver la gloria de nuestro Dios grande y Salvador Jesucristo, aguardemos este día. Dice el otro verso, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y al final termina diciéndole a Tito en ese capítulo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. La otra versión dice, esto es lo que tienes que enseñar, anímalos y cuando estén en error, corrígelos. Tú tienes toda autoridad para hacerlo, así que no permitas que nadie te menosprecie. Le estaba dando directrices a una persona que había vivido rectamente delante de Dios. Ahora usted dirá, no, pero es que él era Tito. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Tito y usted? ¿Acaso Tito se le hizo un libro distinto? ¿Acaso a Tito se le dieron reglas distintas? ¿Acaso a Tito se estaba esperando de él una disciplina distinta? ¿Acaso a Tito se le dio una autoridad distinta a la suya? No, la Biblia es para todos. Esto no es un libro donde en algunas fracciones nos habla algún tipo de persona y en otras fracciones nos habla otro tipo de persona. Es para todos. Hay un dicho que dice que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Así de fácil. Lo que se ha dado para los antiguos, para la iglesia primitiva, también se nos ha dado para nosotros. No solo es un libro bonito que se habla de salvación nada más, sino que de reglas que nosotros tenemos que seguir, sometiéndonos a la autoridad de Cristo, para que ahora nosotros podamos ejercer autoridad hacia los demás. No hay manera, mi hermano, por el grito, que nosotros podamos llegar a alcanzar a una persona. Aunque usted le meta miedo,
Hay gente que yo he visto evangelizando y diciéndole, mire, hágase cristiano porque el infierno está caliente, el infierno está horrible, el infierno. Aquí no es de meter miedo a nadie. La gente ya tiene suficientes problemas como para que usted le esté hablando con uno mayor. El evangelio no es para traer a alguien a miedo. El evangelio es para que la gente entienda que es la única manera. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Es a Jesucristo que usted tiene que presentarle. ¿Cómo se lo va a presentar? A través de su vida. Pero para eso usted tiene que someterse a la autoridad de Dios. Pablo le dice, no te avergüences, Tito. Enseña, exhorta. Si alguien anda mal, corrígelo. Sin miedo, que nadie te menosprecie. Por lo cual, cuando Jesús enseñaba, y Jesús enseñaba todas estas lecciones que nos dejó, dice la gente que se preguntaba y decía, Mateo 7, el verso 28 y 29 dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe lo que hacían los escribas? Imponían el poder. No hagas esto, no hagas lo otro, no te es permitido esto, no, la doctrina del no. Pero cuando Jesús vino, Jesús mostró que las cosas que él hablaba se podían hacer. ¿Por qué? Porque él era autoridad. No solo porque traía la autoridad de Dios, sino que la demostraba en la tierra. El mismo diablo reconocía esa autoridad. Le decía, cuando lo tentó, le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. El diablo sabía que lo podía hacer, pero Jesús con su autoridad le dio el ejemplo que necesitaba y le decía, escrito está, no solo de pan puede vivir el hombre. Él podía, él tenía la capacidad de hacerlo, pero no se prestó al juego del diablo, sino más bien ejerció su autoridad y puso al diablo en donde tenía que estar. Impuso orden en la conversación y no se prestó al dime que te diré con él. Y por eso ahora nosotros, mi hermano, tenemos que, cuando vayamos a hablar, que nuestro hablar esté acompañado con lo más fuerte, y es con nuestro ejemplo, con la autoridad que nosotros tenemos para decir las cosas. Romanos 1:6 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, del judío primeramente y también del griego. La palabra de Dios tiene poder, pero usted tiene autoridad, y es una autoridad que viene de Dios. El Señor ya nos mandó, mi hermano, nos encomendó a ser discípulos. Y hacer discípulos es que alguien se comporte como ustedes. Pablo le animaba a la iglesia y le decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No le decía, sed imitadores de mí porque yo tengo lo más correcto de la manera como se deben de llevar. Yo ya les traigo otra doctrina distinta, sino que le decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Lucas 9:1 dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Nosotros, mi hermano, como iglesia, tenemos mucho más de lo que nosotros entendemos. Es una autoridad que viene de arriba, viene del cielo. Y lo único que nosotros necesitamos es ejercerla. Pero para ejercerla la tenemos que ganar. ¿Cómo? A través de nuestra vida, vidas rectas. Lo que le decía a Tito, que los ancianos sean, que tengan dominio propio, que tengan amor, que incrementen esa fe. Que las ancianas no sean chismosas, sino que sean ejemplos, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos, que se sometan, que sean castas, que sean
mujeres rectas, los jóvenes que tengan buen discernimiento. Dice, no te restringas. Si alguien anda mal, corrígelo, exhórtalo, dile, mira, yo en algún momento estuve mal, aún como cristiano anduve en el error, pero gracias al Señor, su misericordia, su amor, Él tuvo paciencia para que ahora yo pudiese recapacitar y tener una vida donde me he sometido a las reglas, donde me he sometido a las regulaciones de la Biblia, no de la iglesia, sino que de la Biblia. Y ahora yo vivo una vida distinta, una vida, como lo dice, una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, una vida llena de plenitud. Mi hermano, estamos bajo el desafío de demostrarle al mundo con hechos lo que el Señor ha hecho con nosotros. No le hable de cosas que usted no ha pasado, porque va a salir mal. Pero hable de cosas que a usted ha tenido, cosas que usted ha vivido en el pasado. Me gustó la semana pasada cuando pasó la pareja y en público testificaron sobre que llegaron al punto del divorcio. Esa pareja ahora puede testificarle a otra pareja lo que sí se puede en Cristo, porque tienen la autoridad moral y la autoridad espiritual para decirle a otra pareja de que el matrimonio se puede restaurar y no se tiene que llegar a las instancias del divorcio. ¿Por qué? Porque se sometieron. Someteos pues a Dios y el diablo va a huir. No va a resistirse, mi hermano. Aquí no es de hablar bonito, aquí no es de hablar gritar, aquí es sencillamente someterse a la autoridad de Dios, como lo hizo el centurión. Yo soy hombre de autoridad y que estoy bajo autoridad también. Y debajo de mí hay otros que están bajo autoridad. Yo entiendo eso, estoy bien definido sobre eso. Aquí no es un simple hombre el que lo mandó a usted a hacer la obra. Aquí es el Señor Dios Todopoderoso. Veamos cómo cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, le empieza sometiéndose al Señor. Primero dándole gloria, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú estás allá, Señor. Tú eres único, tú eres excelso, tú eres lo más grande. Y después sigue, le dice, vénganos tu reino. En otras palabras, establece tu trono en mi corazón. Toma dominio de mí. No se haga tu voluntad. Perdón, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Así como se hace allá arriba en el cielo, así que se haga aquí, se haga en mi vida, se haga aquí en la tierra. Después pasa las necesidades. Señor, mi dependencia a ti, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después viene la libertad y dice, perdóname, mi Señor, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Y se vuelve a someter a la dependencia de Dios. No me metas en tentación, líbrame del mal. Y por último termina reconociendo el poderío de Dios, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los músicos tienen un especial y mientras ellos pasan, vamos a orar, hermano. Dios quiere de nosotros algo más grande de lo que ya hemos tenido. Él quiere que nosotros seamos libres. No libre de un partido, conste, no estoy haciendo política. Dice la Biblia que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. El escudo de Honduras dice libre, soberanos, independientes. Tenemos una libertad a medias. La libertad que experimentamos nosotros, sí, hay libertad de movilizarse. Pero en Dios la libertad que le ofrece no es esa libertad. Es una libertad completa, es una libertad verdadera. Si el Hijo os libertareis, seréis
verdaderamente libres. El verso que el hermano leía al inicio del versículo decía que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Y nosotros reconocemos y sabemos que el Espíritu de Dios está en este sitio y que te quiere libertar. Libertarte del pecado, libertarte del vicio, libertarte de la mala vida que has llevado, libertarte de condenación, libertarte de prejuicio, libertarte de miedos, libertarte de la soledad, libertarte de todo lo que te oprime. Ese mismo que dijo esas palabras está en este momento. Y si alguno necesita de esa libertad, la libertad que solo viene de Jesús, la libertad verdadera en este momento, vamos a orar. Y mientras oramos, si hay alguna persona en este sitio que necesita esa libertad, levante su mano ahí donde está. Levante, el resto de la congregación, si me ayuda a orar.